Muy buenos días, querido televidente. Agradecemos la gentileza de su sintonía en este sábado con Conexión Global RD. Hoy tenemos un invitado muy especial, politólogo y economista Faustino Collado, con quien vamos a estar hablando esas pinceladas de la famosa cita que tuvieron en el PLD que le llamaron, ¿cómo que le llamamos, señor? Consulta. Consulta. Una consulta ciudadana del PLD, que es lo que más se parecía a unas primarias. Pero, como en el país todo es posible, eso pasó. En medio de todo lo que ellos buscaban, tener ya su candidato definido, que resultó ser Abel Martínez de Durán, la señora Margarita, que perfilaba que era la ganadora por muchísimas razones, resultó que no, con sus quejas del lugar, en la que ha dicho que ganó con el corazón sin pagarle a nadie. Su esposo, su ex esposo, Leonel Fernández, por un lado señala que es presidente de la Fuerza del Pueblo, no consejero de nadie. O sea, que de alguna manera u otra, esta actividad del PLD ha movido el país entero. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué marca realmente en el panorama político? Y eso es lo que con Faustino Collado vamos a estar hoy desarrollando. Don Faustino, bienvenido. Gracias, buenos días, un placer. Un placer, de verdad. Ya usted escuchó, el PLD disfrazó unas primarias, en la Junta Central Electoral se lo permitió porque lo que no está prohibido está permitido y hay unos resultados. Yo le quisiera preguntar, para un politólogo como usted, ¿qué señal le da el hecho de que se pudiera celebrar esa actividad? Esta actividad tiene muchas lecturas. Primero, ha alborotado las avispas en el panorama político dominicano, tanto a lo interno del PLD, que salió con algunos problemas, y también a lo externo. Lo primero es que se denota que los partidos políticos dominicanos están haciendo campaña todo el año, todo el tiempo. Los 4 años. Es decir, que no respetan los calendarios electorales y eso, en cierto modo, entorpece una serie de otras actividades. Pero parecería que funciona, porque siempre lo hacen. Bueno, le funciona porque son partidos que se basan en el clientelismo político, el clientelismo electoral, y necesitan este tipo de actividades todo el tiempo para mantener a la gente, vamos a decir, embobados. Lo segundo es que en el caso particular del PLD era imperioso para ellos realizar alguna actividad que los reavivara, porque el PLD salió y, según mi criterio, sigue muy afectado de sus periodos de gobierno, con una declinación importante de la simpatía en el electorado dominicano. Y ciertamente se puede decir que fue una habilidad de ellos hacer esta actividad fuera del calendario electoral. Lo que tenemos que analizar es si esa actividad le ha servido a los fines que ellos perseguían y qué efecto tiene en el panorama político dominicano. Yo quisiera escuchar la respuesta de esa misma pregunta luego de que usted me diga qué pasaría o qué hubiera pasado si ellos no tienen eso resuelto. Ya un candidato que se perfila ser el candidato independientemente de lo que la Junta Central Electoral tenga determinado ser institucional, jurídicamente hablando. Bueno, lo que hubiera pasado, y que en cierto modo todavía, como veremos, sigue pasando, es su estancamiento político. Es decir, un partido que se ve deteriorado, que es un fenómeno político mundial y latinoamericano, que tiene sus raíces ideológicas en el auge del nacionalismo en el mundo y por el otro lado por el descrédito y los fracasos de los partidos que han gobernado, y eso
ha llevado, se ha reflejado aquí, que dos de los partidos principales en República Dominicana, el PRD y el Partido Reformista, son entelequias políticas. Y todo indica que el PLD va por esa ruta. Y puede ser el tercer partido grande en República Dominicana que quede disminuido completamente. Entonces, ellos están conscientes de eso. Tienen muchos procesos judiciales por corrupción pendiente y otros que posiblemente vengan, y ellos tratan entonces de reanimarse con esta consulta fuera del calendario electoral, fuera de la ley, que ahí hay algunos problemas legales que se van a presentar más adelante. Pero evidentemente la movilización que ellos han hecho les sirve para algo, aunque está muy lejos de los casi 2 millones de personas, de PLDistas inscritos en el padrón que participaron en la primaria del 2019. Muy lejos. Casi 2 millones. Sí. Y en esta, con un padrón de 1.800.000 actual del PLD y un padrón general de 6.9 millones que tenían derecho si querían votar, evidentemente que la participación, aunque está por encima de 400.000 personas, pues es relativamente muy baja. ¿Qué le parece ese número? ¿Qué indica ese número cuando había una opción tan amplia de que participara todo el ciudadano que quisiera, excepto que esté inscrito como miembro de la Fuerza del Pueblo o del PRM, pero eran 6 millones de ciudadanos? O sea, el universo de votos es demasiado extenso. ¿Qué señal ve usted en esa baja captación de votos? Que no se sabe incluso cuáles son PLDistas, cuáles no son. Claro. Primero que la población no tiene interés en el PLD, no le interesa el PLD, porque no acudió a su llamado. La población, vamos a decir, independiente, que no está inscrita en los otros partidos. O sea... Que es la mayoría, ¿no? El voto silente, le decía Balaguer. Bueno, sí, el voto silente. Es decir, la población, esos 6 millones de personas, no tiene ese interés en lo que pasa en el PLD. Segundo, a lo interno del PLD, se ve que también hay desinterés. Porque es sintomático, fíjate, Escalante, que unos días antes de la consulta, miembros de la comisión organizadora y también el secretario general se estaban ufanando de que en el último año ellos habían inscrito más de 400.000 nuevos PLDistas. Y lo han promovido mucho. Bueno, pero entonces... ¿Dónde están? Esas personas no fueron a votar. Sí. O fueron a votar... O quizás los 400.000 y tanto que ellos dicen son esos. Y también debe preocuparle al PLD porque todo parece indicar que con la afluencia de gente que se ha ido saliendo, tanto para el PRM como para la Fuerza del Pueblo, pero principalmente para la Fuerza del Pueblo, podría pensarse que en los PLDistas actuales hay un grupo importante que está esperando cierta coyuntura para también irse. Eso es lo que pudiera estar pareciendo. Y que por eso no fueron a votar, porque su decisión la tienen de irse, pero están esperando un momento para hacerlo. Y por eso que yo digo que esa consulta fue un avispero, porque puede traer consecuencias próximas, futuras, de otros problemas. ¿Como cuáles usted observa que pudiera crearse? Bueno, ya hay un problema con Margarita. Sí. Ya hay un problema con Margarita. Se está manejando muy bien, pero es evidente. Bueno, hay un problema de ella. De ella, claro.
como yo he dicho, recibió una caída muy grande que la tiene todavía en shock. Pero hay un problema de ella con el PLD, porque ya se sabe el comportamiento alejado que ella ha tenido luego de saberse los resultados, que no fue a la presentación de los resultados como habían acordado. Y además expresó a sus seguidores y colaboradores vía un mensaje de WhatsApp, de alguna manera se evidencia que ella tiene un dolor, es obvio. Claro, entonces el comité político y la comisión organizadora de esa consulta la ha emplazado, sí, que tiene que ir a levantar la mano a ver. Entonces, que por cierto, es como también ahí, me parece que eso se está manejando mal. Porque si un precandidato por cualquier razón no quiere hacer eso, ¿por qué tú tienes que obligarlo? O sea, lo tratan como si fuera un muchachito, una muchachita, que la están presionando. O sea, y eso lo que va a hacer, me parece a mí, es profundizar las contradicciones que se han abierto ahí. Entonces, ese es un problema que ha salido de esa. El otro problema es más profundo y se va a ir viendo en los próximos meses, que tiene que ver con la calidad política de esos precandidatos, que es una calidad muy baja, muy floja, de todos esos precandidatos en el ambiente político dominicano, para competir en las próximas elecciones. Para competir con alguien como, por ejemplo, Leonel Fernández. Sí, con el presidente actual y con otros candidatos, otros actores, ¿no?, que del puedan sistema surgir con determinadas condiciones de formación cultural, de formación jurídica, de formación económica, de formación política, que puedan superar el discurso político. Porque el discurso político de los políticos dominicanos y particularmente de estos precandidatos es muy pobre. Es muy pobre. Es muy pobre. Y esa es una de las debilidades que puede tener el precandidato. Y realmente, don Faustino, cuando uno lo observa sin pasión, ellos ninguno representan nada nuevo, porque tienen toda la vida en el medio político, en el bagaje político. Entonces lo único que resultaron ser es unos aspirantes de precandidatura y otro que resultó obtenerla. Pero el mismo que la obtiene, y esa parte la vamos a ver luego de la pausa comercial, también tiene toda su vida en el mundo político. Entonces no ofrece a un sistema que busca cosas nuevas, líderes nuevos, opciones nuevas, otra opción que no sea lo viejo. Y con eso volvemos en breve. Bien, estamos en Conexión Global RD. Usted sabe que tenemos la opción de YouTube. Por favor, suscríbase, lea o escúchelo, sugiéralo y colabore con nosotros a crecer en comunidad y sea parte de la comunidad de Conexión Global RD. Don Faustino Collado, politólogo y economista, con nosotros. Hablábamos del discurso político, don Faustino. Un discurso que tampoco es nuevo. Sus oferentes, sus disertadores, tampoco son nuevos. Entonces, recuerdo una cita bíblica que dice, vino nuevo en odre viejo no funciona. ¿Funcionará en la política, don Collado? Bueno, lo que pasa es que, como tú dices, el discurso es un discurso viejo. Y a veces ausencia del discurso, aunque en la política tradicional, la ausencia de un discurso, nosotros los politólogos lo entendemos como permanencia del discurso conservador del poder existente. Si conservar lo existente, lo que es el statu quo, ¿verdad?
Y estas personas ligeramente, en el caso de Domínguez Brito, por momentos reivindicaba la parte ética, que es un componente del bochismo. Y la señora Fernández, la que fue ministra de Trabajo, Maritza Hernández, hablaba de un bochismo. Y Luis, que luego se retiró. Pero realmente un Bosch de discurso, y perdóneme, porque eso es el problema, que si el pueblo no ve a Bosch manifestado en lo que promueven a Bosch, no va a creer en Bosch. Claro, pero que el bochismo, que fue básicamente de los años, finales de los años 60, con la dictadura con respaldo popular. Claro. Y luego la fundación del PLD, liberación, o sea, liberacionista, como vos decías, completar la obra de Juan Pablo Duarte. Es decir, el discurso liberal, político liberal, republicano de Duarte, que está en su proyecto de constitución y parcialmente en la constitución del 6 de noviembre de 1844, del Estado republicano, los derechos civiles y políticos, el PLD de Juan Bosch se planteaba completarlo, es decir, avanzarlo en el sentido liberacionista, es decir, profundizar ese discurso. Y también con componentes socialdemócratas, de política social, estatista, pero que eso fue enterrado. Y eso fue enterrado en 1990, cuando Juan Bosch fue traicionado por los diputados y senadores y alcaldes que salieron electos, y Juan Bosch convocando al pueblo en la calle para revertir el fraude que le hizo Joaquín Balaguer, y abandonaron a Juan Bosch. Y Juan Bosch renunció, no sé si te acordarás, por unos meses del PLD, después volvió, pero el PLD cogió, a partir de Leonel, cogió el discurso neoliberal, es decir, el bochismo no existe en el PLD. Eso es una formalidad que ellos tienen. Eso es una consigna. Ahora, la sociedad dominicana también ha cambiado. Sí. Y tiene mucha demanda. Déjame decirte que el mismo PLD, con 20 años de gobierno, ha contribuido a cambiar la sociedad dominicana en el sentido de la concentración del capital. Porque el capitalismo dominicano está más concentrado y más dependiente del exterior. Es decir, hay más desigualdad, una alta pobreza con mucha desigualdad. Entonces, un discurso político de cualquiera que sea candidato para ser nuevo, tendría que presentar cómo tú vas a disminuir la desigualdad de los dominicanos. Porque la República Dominicana ha cambiado. Es un país que es la principal economía de Centroamérica y la octava economía de América Latina. Colocado como un país de desarrollo medio, de renta media. Pero con mucha desigualdad, con mucha exclusión de jóvenes, de mujeres, de profesionales. Aquí la educación y sobre todo no basta. Con muy mala experiencia de gobierno que han ofertado todo y no han cumplido. Entonces, ellos saben, los dominicanos saben en mayoría. Entonces, te voy a decir algunos problemas. El energético, todos los partidos han fracasado. Seguridad ciudadana, todos los partidos que han gobernado han fracasado. El tema de las drogas. El tema de la educación. El tema de la educación. Nosotros estamos en el penúltimo y último lugar de todos los rankings de calidad de la educación que se hacen, la prueba PISA, los diagnósticos que hace Harvard y la UNESCO. Entonces, esa respuesta es lo que tendría que incorporar el discurso político, y ellos no lo tienen. Entonces, si no lo tienen y ellos le van a querer convencer a una población que ya está un poco cansada de que le hablen mentira, bastante, y que razona y que lee y que oye la noticia internacional y que tiene las redes, entonces, ¿a qué ellos van a apelar como herramienta de trabajo político para alcanzar votos? Lo que están haciendo los políticos dominicanos, incluyendo este gobierno,
con dinero. Con dinero. Ellos tratan de sobornar, corromper, comprar a la gente más pobre, más necesitada. Fíjate que el PLD y este gobierno llevan ya por cerca de 2 millones y pico de personas, dándole 500 pesos, 1.500 pesos, bono gas, bono luz. Con el PLD era supérate y aquí es... Y el PRM lo está aumentando. Ahora aquí es supérate, el otro era solidaridad. Entonces, lo que pasa es que eso no elimina la pobreza ni crea riqueza. No, y entonces eso aumenta la pobreza. Se crea unas capas sociales, un segmento social inconforme y descontento, que es la oportunidad para que aquí surja otra alternativa política que lamentablemente nosotros, los que hemos sido y somos de izquierda, que somos de un pensamiento democrático avanzado, no hemos podido construir, lo reconozco autocríticamente, pero el espacio político está ahí, porque ninguna de estas opciones políticas tradicionales son una respuesta innovadora y novedosa para llevar a este país a un desarrollo con equidad, porque esta isla y la parte dominicana tiene condiciones naturales, geográficas, geopolíticas, humanas. Bueno, Balaguer dijo en un momento que era un país rico, pobremente administrado, claro, y sigue siendo pobremente administrado. Nosotros tenemos condiciones en todos los sentidos para convertirnos en una potencia económica. Entonces, dentro de ese esquema, esa nomenclatura de realidades políticas, ¿corremos el riesgo de caer en manos de dictaduras populares o no? Ante el disgusto de un pueblo que se cansa y elige lo que sea que no sea lo que está. El concepto de dictadura ha ido variando en las últimas décadas, como ha variado el concepto de monopolio, porque ya en economía monopolio no solamente es que exista una sola empresa que controle el mercado. Pueden existir varias empresas, pero si una tiene una posición dominante en el mercado, se le considera un monopolio. Fíjate que el PLD, algunos colegas, analistas, ya le estaban llamando que era una dictadura. Sí. Porque tenía el control del Ejecutivo, el control del Congreso, el control de la justicia y el control de la municipalidad. Entonces, en cierto modo, tenía... técnicamente era una dictadura. Y mucha influencia en los medios de comunicación. Es decir, en las expresiones culturales. Entonces, en cierto modo, se estaba comportando como una dictadura. ¿Pero por qué? Porque el PRD y el Partido Reformista habían traicionado al pueblo dominicano. Y ellos, en cierto modo, se encontraron con el espacio abierto, el espacio político y social abierto, para reelegirse y perpetuarse. Y entonces ese riesgo se podría correr con una de estas fuerzas, que nosotros podamos, que el país tenga de nuevo una repetición de modelo parecido. Y claro, nosotros los marxistas decimos que la clase dominante capitalista de hecho es una dictadura, porque no importa que el gobierno del partido de ellos sea electo, se repite el mismo modelo de explotación. Sí. Entonces es una especie de dictadura económica, no política, sino de dictadura económica. Y por eso es que, volvemos al punto anterior, que aquí hay que hacer una propuesta, y nosotros en algunos escenarios lo estamos haciendo, de lo que nosotros llamamos una revolución democrática en República Dominicana. ¿En qué consiste? Revolución, porque aquí hay que hacer cambios profundos. No estoy hablando de violencia ni de choque, sino cambios profundos. En la salud, por ejemplo, ¿tú crees que nosotros podemos seguir con hospitales, la salud pública colapsada y la salud privada en manos de intermediarios financieros que están acumulando miles y miles de millones de pesos y estamos desprotegidos de la salud?
pagando seguro de nuestro sueldo, y cuando vamos a los médicos tenemos que pagar 1.000, 1.500, 2.000 pesos de pago adicional. La medicina por la nube. Ese esquema de salud, por ejemplo, hay que hacer una revolución en la salud para dar una salud universal, ¿verdad? Y evidentemente democrática, porque los beneficios del desarrollo tienen que abarcar a más gente, porque democrático es amplitud. Y ese es el concepto de revolución democrática. Bien. Señor Faustino, uno se pregunta, ¿cómo un pueblo elige de nuevo a un sistema que no le ha funcionado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está pasando a los dominicanos que no han entendido que su voto tiene poder y eligen de una manera continua los mismos prácticamente? ¿Por qué los mismos? Porque cuando usted elige al mismo del sistema, usted está eligiendo a cualquiera, aunque hayan cambiado. ¿Qué es lo que está pasando? Eso se llama conciencia, es un problema de conciencia. Y la conciencia de lo que me beneficia, de lo que me conviene, se adquiere por conocimiento. Por práctica, por experiencia y por conocimiento. Y el conocimiento se adquiere básicamente en la educación. Y ya dijimos los problemas de la educación. Si un niño, un bachiller, y nosotros incluso los universitarios, los que los recibimos, no te sabe leer y no te sabe interpretar un texto, entonces no puede reflexionar. No hay una educación crítica, que es uno de los objetivos de la formación educativa, formar un ciudadano crítico, que al leer sepa distinguir si esto le conviene o no le conviene a él, a su familia, a la sociedad. Entonces, fíjate que el 4% se aprobó en el 97. Leonel no lo aplicó durante 16 años. Danilo lo aplicó por presión de la sociedad. ¿Te acuerdas? Las sombrillas amarillas. Sí, claro. ¿Y para qué han cogido el 4%? Para comprar solares y para hacer edificios y para robar. Entonces, esa baja educativa que nosotros tenemos nos está cobrando la falta de conciencia que se refleja en el modelo político que tenemos. Bien. El modelo político que tenemos tiene que cambiar, pero lo tenemos que cambiar todo, cada uno. Volvemos en breve. Bien, ya terminando el programa, vamos a agradecer la gentileza de su sintonía y recordarle que estamos en YouTube, asimismo, Conexión Global RD, y seguimos con el señor Faustino Collado, politólogo y economista. Hay una pregunta que no puede faltar, a propósito, retomando el tema de la actividad del PLD, así le llamo yo. ¿En qué escenario queda Danilo Medina, dueño, rey, señor del PLD? ¿Siguen lo mismo siendo él el dueño? Hablábamos hace un momento de que el PLD salió afectado del gobierno. Y entonces, ¿quién salió más afectado? Danilo Medina. Okay. O sea, con un liderazgo totalmente disminuido a nivel nacional, con una especie de espada de Damocles encima de si me van a acusar o no me van a acusar, con 2 hermanos presos. Se dice que eso está negociado. Bueno, pero la realidad es que se han destapado hechos de corrupción evidentes que Danilo Medina está mencionado en esos expedientes y podría ser llamado en cualquier momento. La cuestión es que él está afectado por ese proceso que ha pasado. Y este proceso interno, entonces, empieza a relegarlo. El proceso, el mismo proceso. El mismo proceso que él, en cierto modo, organiza, porque es el presidente del PLD,
empieza a relegarlo. ¿Por qué? Porque el candidato de un partido es el que empieza a tener el protagonismo, es el que empieza a tener el protagonismo en el escenario político. Entonces Danilo va pasando a un segundo plano, independientemente que Abel lo pueda consultar y demás, pero va quedando relegado. Va quedando desplazado, claro. Por lo menos mientras haya campaña. Pero volviendo al tema de Margarita, es evidente que las encuestas y demás la daban como una de las favoritas, de las que tenía más simpatía. Bueno, lo que se comentaba era que era la elegida de Danilo Medina. Claro. Y eso cambió en las últimas semanas. Y si cambió en las últimas semanas es porque Danilo cambió. Entonces, y Margarita lo sabe. Y por eso, como decíamos, ahí hay un problema interno que no se va a solucionar por ahora. Y entonces, al él preferir a Abel Martínez Durán, porque él pensó que Abel era más competitivo que los demás. Porque Abel es un político más tradicional que Domínguez Brito, que las candidatas que estaban ahí, ¿verdad? Karen Ricardo, sí, las mujeres, sí. Quizás con más condiciones políticas que él, sí. Desde el punto de vista sustantivo. Entonces, Abel es el candidato clientelar. Eso le iba a decir, si había alguna forma de ganarle a Abel Martínez Durán una candidatura cuando de todos él es el que tenía un presupuesto muy bueno, por cierto. Sí, pero además la falta de escrúpulos, porque es un político tradicional. Los políticos tradicionales dominicanos tienen falta de escrúpulos, es decir... Es ganar como sea. Como sea. Comprando, eso es lo que se comenta, regalando, o sea, el pragmatismo y el clientelismo político. Entonces, Danilo, que sabe que esa es la cultura política dominicana, entonces dijo, bueno, pues este es el que conviene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero Danilo ha demostrado, señor Castillo, que no le, señor Collado, no le afecta lo que hasta ahora, que eso es lo sorprendente del Danilo Medina que hoy el pueblo ve. Un Danilo Medina que respeta unos resultados o que cede, porque todo lo que se comentaba es que su preferida era doña Margarita, y de pronto él se reúne con Abel. ¿Qué usted entiende pasó ahí con Abel y él? Un hombre que no le teme a nada, a nadie, que tuvo la capacidad de generar la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, como si nada, y seguir para adelante. Por el cálculo político. Okay. Y por la personalidad clientelar de Abel Martínez. Y posiblemente llegaran a un acuerdo para implementar determinadas metodologías de trabajo y en el proceso que viene. Se dice que Abel Martínez Durán es muy cercano al presidente Fernández. Pudiera haber sido una de esas realidades en la que el presidente Medina dijera, bueno, yo no le voy a crear las condiciones para que se vaya. Porque si fue el que ganó con el 60%, y es verdad que esos números son ciertos, decide Abel Martínez Durán se va del PLD, se lleva un buen poco. Sí, pero lo que pasa es que uno de los efectos que tú me preguntabas al inicio de esa consulta es que ha influido en cambiar algunas cosas en el sistema de partido y particularmente en las relaciones que Abel pudiera tener con Leonel Fernández. Es que ya Abel es el candidato de un partido más grande que la Fuerza del Pueblo en este momento. Entonces, si yo soy el candidato que voy a tener liderazgo de un partido más fuerte o tan fuerte como la Fuerza del Pueblo, ¿para qué yo me voy a ir? Es más fuerte que la Fuerza del Pueblo. ¿Y dónde están esos miembros? Ustedes dicen papeles o que lo dicen, porque ya hay un descaimiento, ¿no? Con los datos que tenemos ahora. Ahora son dos datos que tenemos.
los padrones de ambas organizaciones. El PLD tiene un padrón más grande. Y las encuestas que se han hecho, el PLD está por encima de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Creo que Leonel salía con un poco, con más simpatía a nivel individual. Entonces te decía que si yo soy el candidato y en cierto modo ya co-líder de un partido grande, mayoritario, aunque deteriorado en sentido general, ¿para qué yo me voy a ir a otro partido? Entonces, eso cambió. Y no fue la primera vez que él lo hizo, porque cuando Leonel Fernández se fue del PLD, que se fueron cantidad de líderes tan buenos como él, vamos a decirlo así, él no se fue. Claro. Entonces él lo razonó y se quedó en su PLD. Ahora hay un escenario de competencia entre Abinader, Leonel Fernández y otros candidatos que puedan surgir. O sea, Abinader, Abel y Leonel. Entonces se van a atacar porque tienen que atacarse. Tienen que competir por quedar en la primera vuelta. Sí. Y entonces ahí se van a dar posibles alianzas entre los que queden en segundo y tercer lugar. Y eso va a ser un proceso interesante, sobre todo si también surge una fuerza nueva de esa opción democrática que yo te decía que cabe en el escenario dominicano, que aunque no tenga el mismo nivel que los otros, pero que con un determinado porcentaje también les reste parte del pastel a los demás y influya en el ajedrez que va a haber en la segunda vuelta. ¿Cómo pudiera incidir la elección de Abel Martínez Durán dentro del PLD con el PRM, en contra del PRM? ¿Puede disminuirlo? ¿Puede generarle problemas? ¿Se debería estar preocupando el PRM? Cualquier partido de oposición en este momento y en lo que falta para el 24, grande o pequeño, de izquierda, de derecha o de centro, va a afectar al PRM. El PRM no va a ganar en una primera vuelta. No hay condiciones para ello. El PRM tiene grandes cuestionamientos ya en la población dominicana. Y van a venir más cuestionamientos porque hay situaciones internas, sociales, y el entorno económico internacional va a empeorar. Fíjate que tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional está disminuyendo los porcentajes de crecimiento del PIB, de la economía, para este año y para el próximo año. Para el próximo año, después de más de más de 10 años, para el próximo año la economía va a crecer por debajo del 5%. Y eso va en contra del gobierno del PRM. Además, que no es su culpa. Luis tiene unos ministros tan malos. No lo ayudan. Y él mismo también, mete la pata de vez en cuando y da para adelante y da para atrás. Y todo eso va... Pero en relación con sus ministros, debemos reconocer que él lo ha hecho mejor que los ministros. Que casi siempre es al revés. Los que dan problemas eran... bueno, porque el presidente es el presidente, maneja presupuesto, es el jefe de los otros, tiene iniciativa y eso va en su favor. En una declaración, señor Collado, usted dijo que Abel no era el candidato idóneo. ¿Por qué? ¿Por qué usted opinó eso? ¿Qué usted ve en Abel? Porque él no tiene profundidad política. Su formación política... Pero él tiene la vida entera en política. Su formación política y su discurso político es muy corto. Su discurso político es muy corto. ¿Y qué refleja un discurso político corto? Porque el pueblo no entiende mucho de eso. No podría hablar más de... O sea, es otro penco. No podía hablar más de 5 minutos profundizando en un tema. ¿Usted entiende que es otro penco? No. Okay. Tiene más carisma que... ¿Qué otro penco? Sí, tiene más carisma dentro del panorama político tradicional. Pero su discurso es corto. Pero tiene otro problema. Abel es una persona que ha creado una fortuna extraordinaria
en los últimos 10 años. Una fortuna extraordinaria. Que algunos trabajos que yo he tenido acceso hablan de 1.500, 1.600 millones de pesos. Okay. Y eso no hay forma de tú explicarlo siendo diputado y ahora siendo alcalde. No hay forma de explicarlo. Entonces, es posible que el gobierno, si se ve amenazado por un Abel que sube en las encuestas, incentive y motive que se abran expedientes. Y Abel podría ser inhabilitado judicialmente antes de la o después de la primaria legales del año que viene. ¿Y eso le importa a alguien en este país? Me gustaría que, si me hubiera encantado tener el teléfono abierto, porque el problema es que a los dominicanos no les importa la corrupción. Sí, pero no es asunto de los dominicanos, es un asunto de la competencia del PRM con los demás, de un PRM o de unos PRDistas. PRMistas. No, de unos PRDistas, porque el PRM es la continuación del PRD. Claro que sí. Entonces, de unos PRDistas que estaban fuera del gobierno de 2004 Sí. y llegan al gobierno de 2020, ya como PRM, y si se ven amenazados de ser desplazados del gobierno, harían muchas cosas para descartar a lo contrario. Eso es lo que yo estoy diciendo, Sí. que Abel podría ser, es vulnerable porque de acuerdo a ese estudio que un prestigioso periodista de Santiago, Esteban Rosario, ha puesto a circular, dicen de que Abel tendría muchas cosas que explicar. ¿Y quién debería, ante una denuncia así, considerar tomarlo en serio y enfrentar, por ejemplo, ese caso? Como eso se queda así circulando. Bueno, con el Código Procesal Penal nuestro, tú, yo, cualquier ciudadano, una ONG con registro legal incorporada, pueden hacer Un emplazamiento. una denuncia y una querella. Okay. Y como sabemos, el Ministerio Público puede hacerlo motus propio, ¿verdad? O sea que, pero además, Abel tiene en la alcaldía de Santiago, hay regidores en la alcaldía de Santiago que han sometido expedientes en la Fiscalía de Santiago a Abel por corrupción en la alcaldía de Santiago. O sea que eso también ya está vamos a decir, en la justicia, en el Ministerio Público, y eso podría caminar. Terminando ya Conexión Global RD, Faustino Collado, politólogo, economista. Brevemente, si hoy fueran las elecciones, en 2 años, faltan menos de 2 años, ¿qué usted ve? ¿Reelección prosperando? Una segunda vuelta con acuerdos donde sacan a Luis Abinader del poder y con el PRM. Bueno, viéndolo académicamente. Sabiendo que falta no lo que yo quisiera, ¿verdad? Exacto, no lo que dicen las variables. Si las elecciones fueran en este momento, el PRM quedaría en primer lugar. En la primera vuelta. Sí, pero para mí no se va en la primera vuelta. Yo quedaría en primer lugar. Sí, por eso, quedaría en primer lugar en la primera vuelta. Con y se va a una segunda vuelta. Alrededor de un 30 y pico, 40%. Sí. Habría que ver con aliados que sume y eso podría agregarle unos puntos. Pero no supera el 45. No creo. No creo. Y luego estaría compitiéndose entre ellos el PLD y la Fuerza del Pueblo. Ahí hay una serie de cosas todavía. El PLD y la Fuerza del Pueblo por el segundo lugar. Por el segundo lugar. Ahí hay cosas. Que es con quien va a competir el PRM. Ahí hay cosas todavía que es difícil de proyectar, de posibles acuerdos por abajo, de una serie de cosas, pero está la posibilidad de que surja otra fuerza alternativa que con un porcentaje importante también le cree dificultades a esos 3 partidos tradicionales, tanto en la primera como en la segunda vuelta.
Yo voy a estar en esa o tercera opción o opción diferente, porque creo que hay que construir una fuerza democrática que desplace a estos partidos tradicionales. Bien. Con esto nos despedimos en el Conexión Global RD de hoy, agradeciendo al señor Faustino Collado, politólogo y economista, por su participación. Nos vemos.